Y ya estamos aquí frente a lo que parece ser la última temporada de Power Rangers. Estamos hablando de nada más ni nada menos que de Power Rangers Cosmic Fury. Antes de empezar quiero aclarar que omitiré bastantes cosas para ir directo con la historia central, ya que si no el video estaría de 1 hora o más. ¿Correcto? Bien, ahora sí, sin más relleno, recuerda que puedes suscribirte y activar la campanita, no te olvides de dejar tu like, que ahora sí, se viene lo bueno. La serie empieza mostrándonos a Zornia, con los Rangers luchando mientras los Morphin Masters los ayudaban, y que no se nos olvide también al gran Billy Cranston luchando al lado de Oli. Aquí conocemos a Vagilia Naire, quien estaba ahí con el fin de ayudar a Lord Zed con sus gigantescos taladros, los cuales extraen los recursos del planeta y creando así secuaces para el temido Lord Zed. Y por último, pero no menos importante, volvemos a ver a Mick Kanik. Lo malo es que Oli en realidad seguía siendo malo, y es por culpa de él que Lord Zed manda a Saito a través de un portal con rumbo desconocido. Y para complicar más las cosas, Scrozzle había creado un atrapamaestros, en este caso atrapando a cada uno de los Morphin Masters. Ya solo faltaba el rojo, pero este antes de desaparecer le arroja su báculo a Javi, el cual le da una visión de una especie de monumento al que siente tienen que ir, por lo que todos acaban teletransportándose a ese lugar. Aquí Mick lo reconoce como el famoso altar de Zornia, el cual tenía encapsulado los Swords Cosmic Fury, y notan la cerradura en el monumento, cerradura que justamente se abría con el báculo del Morphin Master, pero haciendo que Javi pierda el brazo luego de que este altar liberase tanta energía. Lo bueno es que funcionó y los Swords Cosmic Fury aparecen, y qué mejor momento para usarlos que frente a sus enemigos que recién los acaban de encontrar, teniendo a Amelia como la nueva líder, bajo el manto del Sword León, y consiguiendo así el Megazord Cosmic Fury. Lo que pasaba es que no podían hacerlo explotar, pues Oli seguía dentro de ese robot, por lo que Amelia se teletransporta a su centro de mando, y durmiéndolo con su espada es que pueda llevárselo para que así este gran robot sea destruido. Ya de vuelta en la Tierra, la madre de Oli está por aplicarle el antídoto a su hijo para que este salga del control mental, pero aún no sabían si funcionaría. Ya cuando despiertan notan que este no ha funcionado para nada, por lo que Amelia le pide a la señora Lani que salga para encerrarlos y que de esta manera Amelia se vaya con su teletransportador, deduciendo que esta vez el veneno era más fuerte. En este caso el veneno era más fuerte debido a que corrompía su energía Ranger para no salirse del cuerpo de Oli. ¿Y de dónde viene su energía? Exacto, Dinohenge, aunque no había tiempo para ir aún, pues las naves de Lord Zed estaban llegando a la Tierra, en este caso bajo el manto de Dudrit, pero este no es rival para los Rangers, los cuales logran derrotar y matando a Dudrik, ganando la batalla. Mientras esto pasaba, Fern estaba buscando a Izzy en su casa, pues esta no respondía a los mensajes, pero no tarda mucho hasta que se le puede ocurrir dónde podría estar su novia. Donde estaba Izzy era en Dinohenge, cubriendo las estatuas de dinosaurios para que Lord Zed no las pueda destruir. Sin embargo, sus patrulleros se hacen presentes, y para remate, Ferb también acaba llegando ahí, por lo que Javi, con ayuda de un brazo biónico recién implantado, trata de protegerla, aunque por desgracia dicho brazo aún no era compatible con él. Aún así logra salvarla y teletransportarla a la base Ranger, mientras que por otra parte Oli se había liberado y estaba peleando contra Amelia, pero es inhabilitado y transportado a Dinohenge para ver si podían sanarlo con su estatua. Lo malo era que apenas hacen eso, Lord Zed hace aparición y destruye todas las estatuas, excepto la de Oli, que seguía siendo malvado. Ahora ya los Rangers sin poderes y con Lord Zed invadiendo el planeta, solo les queda una cosa: apretar este botón que al parecer transportó toda la base al planeta Eridus, y no se olviden, con Fer también ahí dentro, ya que fue transportada por Javi antes. Pero no todo estaba perdido, pues Billy con el báculo del Morphin Master planea hacer algo. Su plan era usar la energía residual de las Dino Llaves junto al báculo para volver a crear un vínculo con la red de Morphosis, por lo que se pone a trabajar cuanto antes. Mientras tanto, nuestros compañeros estaban colocando la antena que una vez utilizó Saito para comunicarse, con el fin de poder enviar mensajes a la Tierra. Sin embargo, un gusano todo deforme de ese planeta hace aparición, y como no tenían poderes, pues tocaba pelear a puño limpio, derrotándolo de un hiper puñetazo de Javi, y volviendo con la antena ya colocada. Con esta antena pueden obtener imagen de la Tierra, la cual al parecer estaba siendo atacada, hasta que se corta la señal. Y hablando de la Tierra, resulta que Oli al parecer se había liberado del control mental y había ido con su mamá. Aquí la señora Lani, ya confiando en su hijo, le enseña una transmisión de Mick mencionando que sabía dónde podría estar Saito, por lo que se lleva la laptop, pero con el fin de encontrarlo antes y así destruir a Saito y a los Rangers. Una vez llega a la nave de Lord Zed y le enseña lo que encontró, le propone trabajar en equipo para así capturar a Saito y derrotar a cualquiera que ose interferirlos. Por otra parte, los Rangers habían logrado algo grande. Con la ayuda de Bill habían podido conseguirles hacer nuevos Morphers, y con la ayuda del báculo del Morphin Master los había vinculado con la red de Morphosis, logrando así darles nuevos poderes. Ellos eran los renovados Power Rangers Cosmic Fury.
Por otra parte, Oli estaba en Levina, planeta donde Mick había enviado el mensaje, atrapándolo, pero ahí mismito llegan los Rangers destruyendo su taladro y estando a punto de iniciar la pelea, pero con lo que no contaban es que Oli recibiría una mejora, un super duper traje todo oscuro y azul, y así empezando la verdadera pelea. Lo bueno era que los Rangers gracias a las nuevas armas eran imparables, derrotando a uno, también a otro y otro más, logrando salvar a Mick y ahuyentando al enemigo. Aquí Mick les enseña que encontró parte de la capa de Saito junto a un cráter con restos de su espada, por ende se ponen a investigar a los alrededores, mientras claro, Oli lo seguía a la cercanía. La cosa es que mientras caminaban notan que los árboles estaban literalmente vivos, ya que no querían que toquen sus frutos, por lo que Amelia decide usar su telepatía para saber si ellos sabían algo de Saito, y al parecer sí sabían que Saito había caído ahí y estuvo caminando en busca de ayuda. Ante esto, un árbol cercano decidió ayudarlo guardándolo en su interior para que este lo estuviera curando, pero antes que sepan más, aparece Oli, el cual hace que el bosque vivo enrieda a los Rangers, y tal parece, Oli había escuchado acerca del árbol que protegía a Saito, por lo que iba tras él. Mientras tanto, nuestros amigos logran liberarse gracias a que se conectaron al árbol y le contaron sus verdaderas intenciones, las de salvar a su amigo Saito. Al final es Zion quien acaba encontrando a Saito en el árbol, llevándolo a la base y ahora sí dándole su super traje. En este caso, él era el famoso Ranger Champán Cosmic Fury. Pero no es momento para más transformaciones, pues nuestros amigos ven que Vagilia Naire acaba de encontrar un nuevo Sword Cosmic Fury, por lo que irían tras él de la manera más divertida posible. Llegar al planeta disfrazados de monstruos que tenían una banda, todo con el fin de tocar ahí frente a los mineros, mientras que el recién llegado Saito estaba escondido por ahí. Oli se acaba enterando de la misteriosa banda, por lo que los acaba descubriendo y por ende se desata el Chaos Ranger. Por otra parte, Saito estaba intentando despertar al Sword e increíblemente lo logra, aunque antes de salir, Oli le tira un radar. Bueno, la cosa es que Saito despertó a este Sword para combatir con más superguardias de Vagilia, en este caso en la luna del planeta, y teniendo a los Rangers como aliados, nada puede salir mal. Ya con un nuevo Sword y la victoria reciben la buena noticia de que Billy convirtió toda la base en una nave, y que a este paso pronto podrán partir a la Tierra, pero justo ahí reciben un mensaje de Tarrick diciendo que en la Tierra no la han tenido para nada fácil. Sin embargo, han formado una resistencia y tienen un plan para destruir el taladro extractor de recursos ahí, pero necesitan a los Rangers cuanto antes, por lo que se ponen a encender los propulsores recién construidos, pero estos no encendían, por lo que Bill y Solon van a ver qué pasa, y unos minutos después todo funcionaba bien, pero por alguna razón Solon no respondía a su intercomunicador. Ahí mismo llega Billy, quien dice que encontró su intercomunicador cubierto de baba. Los Rangers tratan de localizarlo usando un mapa holográfico de todo el planeta, sin embargo Saito lo hacía antes usando un poder digno de un Morphing Master según palabras de Billy, dejándolo exhausto luego del proceso, y luego ¡pum!, una explosión por la ventana. Esto se debía a que Oli estaba llegando al planeta gracias al rastreador que le puso al Sword de Saito. Lo malo era que esos bombardeos al azar iban a despertar a gusanotes deformes aún más grandes si se seguían haciendo, por lo que propone usar sus Swords para acabar con las explosiones mientras Saito e Izzy iban por Solon, y resulta que Solon se encontraba en una cueva. Lo malo era que justo se les aparece Oli, por lo que ellos también se ven obligados a pelear. Lo malo era que estaban teniendo problemas, los cuales son notados por Fern, la cual no le queda otra que tomar un Morpher e intentar ayudar a su novia y sus amigos, aunque una vez llega y luego de liberar a su amiga de esa baba son atacados por más gusanotes, los cuales le dan un golpe a Solon. Fern al intentar levantarla siente como un poder va tras ella, dando origen de esta manera a la Orange Cosmic Fury Ranger. Por otra parte, los Rangers también llegan al campo de batalla luego de derrotar al monstruo de Oli, por lo que ya alguien puede ir tras Solon, pero espera. Justo ahí aparece la renovada Orange Ranger, aniquilando al gusanote y de esta manera ya poniéndose todos a salvo. Y ya todos con una nueva integrante, en este caso Fern, disponen a empezar con su vida del planeta, rumbo a la Tierra. Una vez ya están cerca de la Tierra empiezan a analizar su recién elaborado plan. Este plan consistía en destruir uno de los super taladros que estaban drenando la Tierra, para así que este sea agujero de entrada para los Rangers. Y con un espía que tenía Tarrick van a lograr esto. Este espía era nada más y nada menos que Jekyll, el cual se había hecho pasar por novio de la hija de Vagilia para desactivar el super taladro, pero desde dentro, aunque lamentablemente es inhabilitado y no pudo desactivar nada. Ante esto los Rangers sufren los estratos de llegar a la atmósfera y teniendo como consecuencia que sus Swords se estrellen, y para remate que algunos Rangers sean atrapados, menos Aion y Saito, quien con el báculo transportó los Swords a un lugar seguro, aunque quedando bastante débil luego de esto. Ante el cansancio del Ranger Champán, Aion lo lleva con Tarrick para que se recupere, y nos dan la gran revelación de que Saito se siente así puesto que su poder es muy limitado, y que si sigue de esta manera no aguantará mucho tiempo vivo. Pero a pesar de esto tenían que seguir adelante, en este caso con el plan B, colocar estos recién llegados transportadores alrededor del super taladro principal, para que así lo acaben transportando arriba de la prisión de Zed, rompiendo el escudo de la prisión y
destruyendo a su vez el taladro principal, por lo que se ponen manos a la obra, con Saito proyectando una sola un gigante para ganar tiempo, mientras Aion coloca los transportadores y dando como resultado la destrucción del escudo, y haciendo que Tarek y todos sus aliados liberen a los civiles, y principalmente a los Rangers. Justo ahí aparece la hija de Vajilia y su gente, pero acaban siendo detenidas por Jekyll y Billy. Esto lo hacían con el fin de que le pueda dar información útil para nuestros coloridos amiguitos. Por otra parte, mientras Aion se llevaba unas cosas de su café, se acaba topando con Mucus y Slider, y se le hacía bastante raro que estos dos ahora sean buenos. Aún así, cree que les podrían ayudar para un plan. El plan era infiltrarlos en las líneas enemigas para usarlos de espías, pero para ello tenían que tener una forma de monstruos. Slider puede cambiar de forma, pero Mucus no, por lo que Saito con su super duper poder lo hace realidad. Lo malo era que acaban encontrando su escondite, por lo que toca pelear, pero no es suficiente, pues la chiquilla acaba siendo liberada, aunque en realidad no era problema para el poder en conjunto de los Rangers, acabando por eliminar a Vajilia y a su hija, y de esta manera Slider puede hacerse pasar como la hija de Vajilia, y Mucus como su aparente abogada, aunque algo me dice que este no será el fin de Vajilia. Y volviendo con el recién recuperado Saito, ya no puede ocultarlo más, por lo que les confiesa a sus demás amigos que su poder pronto se acabará, y por ende volverá a formar parte de la red. Aún así planean estar juntos y ayudarlo para que pueda permanecer el máximo tiempo posible a su lado, formando parte de los Power Rangers. Mientras esto pasaba en el planeta Eltar, Mucus y Slider habían encontrado la estatua de Oli y el dispositivo atrapamaestros, y justo estaban por volarla cuando aparece Lord Zed, permitiéndolos hacer explotar la estatua y haciendo que Oli pierda sus poderes, pero siendo descubiertos como impostores. Y para complicar más las cosas, les enseña su descubrimiento a los Rangers, así como que Vajilia ha vuelto, pero también quien ha vuelto era el Oli bueno, el cual confiesa que Lord Zed planea convertirse en un Morphing Masters, solo para acabar cortándose la comunicación. Al saber que sus amigos están en riesgo, planean ir a Eltar cuanto antes, pero Billy se los impide, argumentando que tienen que esperar un poco más para que los demás equipos Rangers estén disponibles, y de esta manera puedan coordinar un super ataque Ranger que acabar con las fuerzas de Lord Zed. Aún así, ellos de tercos quieren ir, pues saben que si Zed se transforma en un Morphing Master, ningún grupo de Rangers en sí podrá detenerlo. Lo malo era que apenas llegan los acaban descubriendo, pero como no podían demorar en la pelea, combinan todos sus Zords disponibles, formando el Ultra Zord Cosmic Fury, y de esta manera aniquilando al mayordomo de Zed, Inward. Ahora ya sin ningún inconveniente más acaban entrando a la base y rescatando a Oli, Mucus y Slider. Sin embargo, el que lleguen ahí era una trampa por parte de Vajilia, el cual les dice que toda la base se autodestruirá en 20 segundos. Y en este momento de crisis, Saito utiliza ya el poquitísimo poder que le queda para proteger a todos antes que la base colapse, eso sí, desmayándose luego de tal acto. Lo malo era que ahora sí ya estaba sin poder, por lo que acaba siendo reclamado por la red, no sin antes que también se lleven el espíritu de Aion, pues se negaba a abandonar a su amigo. Mientras esto pasaba, Lord Zed ya había empezado con la transferencia de poder, y justo llegan los Rangers, pero ya era muy tarde, pues el nuevo Lord Zed Morphing Master había aparecido, pero que no panda el cúnico, ya que los Rangers incluyendo Oli fusionan sus armas, creando así el Cosmic Blaster, pero su ataque lamentablemente no surte ningún efecto. Intentan atacarlo con los Zords, pero Zed los aniquila a todos sin esfuerzo, hasta Vajilia acaba apareciendo ahí, pero con el verdadero fin de encerrar a Zed con el atrapamaestros y con un disparo de su Cosmic Blaster acorralar a los Rangers. El por qué Vajilia hizo esto era para hacer explotar el atrapamaestros y que toda la energía maligna de Zed se esparza por el universo, haciendo malvados a cualquier criatura o ser existente. Ya todo parecía perdido en este punto. O igual no, pues Mucus y Slider llegan atacando a los patrulleros para así darles tiempo de reordenarse a los Rangers, en este caso llevándose el atrapamaestros a su base y acabar saliendo del planeta. Y ya en este punto las cosas iban a mejorar, pues varios Megazords se habían hecho presentes para ayudarlos. Lo malo era que la cápsula del atrapamaestros estaba agrietada, por lo que era cuestión de tiempo antes de que se quiebre por completo. Y mientras esto pasaba, Aion seguía en la red, como bien recuerdan, viendo a Saito. Pero este lucía diferente, es porque era Zordon, pero manifestándose a través de una cara reconocible para Aion, el cual le dice que a pesar de que la vida mortal de Saito acabó, sus amigos lo necesitaban, por lo que lo envía de vuelta a su cuerpo físico, para que pueda ayudar en la batalla. Aquí se les ocurre que podrían meter la cápsula de Zed a la red de Morphosis, ya que después de todo, nadie habitaba allí en estos momentos, y aunque saben que es posible que pierdan sus poderes tras esto, saben que no tienen otra opción. Para ello vuelven a Zornia y planean abrir un portal con el altar de dicho lugar, pero inesperadamente aparece Vajilia otra vez a molestar, por lo que se ven obligados a detenerla cuanto antes, y por suerte lo logran, no sin antes que en un último disparo de Vajilia caiga en la cápsula, pero no todo estaba perdido, pues hace aparición el verdadero Saito, el cual mete a todos incluyéndose dentro de la cápsula. Ahí se cruzan con Lord Zed y le explican que el hecho de que la cápsula explote hará que todo el universo sea malvado, aunque eso sí,
matándolo luego de esto, por lo que no podrá gobernar nada de esta manera. Así que acaba accediendo a un trato con los Rangers acerca de liberar a los Morphin Masters a cambio de que no muera, liberándolo así. Pero realmente su plan consistía en dejarlo encerrado en una ilusión eterna con su esposa Rita, y que la única manera de salir sea dejando de ser malvado, algo que todos saben nunca pasará. Por otra parte, los Rangers yacían tranquilos junto a los Morphin Masters, felicitándolos por sus ingeniosos actos, aunque eso sí, el fin del caos también significa la despedida de Saito y su ascenso como un nuevo Morphin Master. Y ahora ya todos felices, todos contentos, Javi puede consagrar su carrera como músico, mientras sus amigos lo ovacionaban a su atrás. Y para más buenas noticias, la hermana de Amelia acababa de nacer. En fin, de esta manera y todos celebrando, damos fin a una era. Damos fin a los Power Rangers Cosmic Fury. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Recuerda que puedes suscribirte activando la campanita para estar al tanto de nuevos resúmenes. También no te olvides que puedes seguirme en Twitter, Instagram y TikTok. Los links están en la descripción. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente resumen. Chau chau.